Continuando con las figuras cónicas, miraríamos lo que es el desarrollo de la elipse, para lo cual siempre vamos a establecer que A va a tener que ser mayor que B, para lo cual aplicamos que C va a ser igual a A menos B. C al cuadrado es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Una vez que nosotros tenemos esa, pueden ocurrir dos situaciones nada más para la elipse. Cuando tenemos el desarrollo de x menos h al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Esta es la forma general de la elipse. ¿Qué es lo único que puede cambiar? Nada más puede cambiar el denominador, que pueda ser en la variable x esté b y en la variable y va a estar a. Estos valores, y siempre correspondiendo de que a mayor que b, siempre lo podemos identificar rápidamente porque vamos a ver cuál de los dos es mayor. Ahí en el ejemplo lo vamos a verificar. Para esta ecuación vamos a tener que el centro siempre va a ser hk. Cuando no tengamos valores en hk o el hk es el centro de 0, va a ser x al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. En esta situación pues tenemos hk. Entonces, cuando nosotros verificamos esta forma y identificamos que en x está el valor más grande, entonces quiere decir que en x se va a trabajar o en la determinal h. Entonces el centro sigue siendo hk. En h, para el foco, le vamos a sumar más o menos el valor de c del cálculo c al cuadrado igual a cuadrado menos b cuadrado. Y la vértice va a ser siempre en h. H más menos a, k. En la otra forma es como lo decía, que va a cambiar el denominador. Ya el mayor valor va a estar en y, ya no va a estar en a. Y entonces el centro sigue siendo el mismo y el foco va a estar en la coordenada en k. Entonces ya va a ser h, k va a ser el foco más menos c y el vértice siempre sería en k. Entonces ya sería h, k más menos a. Entonces hacemos el primer ejemplo y en el primer ejemplo miramos esa situación. Sabemos que para que sea 16 sería 4 al cuadrado y que para que sea 9 sería 3 al cuadrado. ¿Cuál de los dos es mayor? Es este, ¿va? Y este corresponde a x. Como este corresponde a x, entonces sería la primera ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir? El centro. ¿Cuál sería el centro? h, k. Como está positivo, quiere decir que h es negativo. Como sigue siendo negativo, entonces k va a ser positivo. Este sería el centro. Ahora vamos a ver cuál sería el foco. El foco, como dice, va a trabajar en h. Entonces, ¿quién es h? Es negativo 2. Y le vamos a sumar más menos c. Entonces tendríamos que hacer el cálculo de c. C nos determina que va a ser c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Quién es a al cuadrado? Es 4 al cuadrado y menos b al cuadrado sería 3 al cuadrado. 16 menos 9 es 7, ¿verdad? Y c, el valor de c al cuadrado, entonces c quiere decir que sería raíz de 7. Entonces este valor es el que le vamos a sumar, ¿verdad? Porque este sería el valor de c, raíz de 7, k. Y k es 1. ¿Cuál sería el vértice? El vértice sería nuevamente en h. Entonces tenemos h es negativo 2 y le vamos a sumar a. ¿Quién es a? A es 4. Entonces más menos 4, k y k es 1. Entonces ya hacemos el desarrollo. Aquí tendríamos menos 2 más raíz de 7, que sería el foco, y el vértice, que sería negativo 2 más menos 4,1. Una vez que ya tenemos este desarrollo, entonces empezamos a hacer la figura. Sabemos que es una elipse. Desde el principio tenemos que identificar cuál es la forma de la elipse, ¿va? No es un círculo, sino que es una figura
como deformada de un círculo, donde tiene la parte ancha y la parte baja, y aquí lo podemos ver. Va a tener 4 unidades en un desplazamiento y 3 unidades en el otro. Entonces ahí podemos determinar con la misma figura hacia dónde se va a desplazar esa elipse, ¿verdad? Y lo que tenemos en el dibujito ya sería, tendríamos que calcular o verificar el valor del centro, y el centro nos dice que es negativo 2 en X y positivo 1 en Y. Entonces este sería el centro, ¿va? Bajo este criterio del centro es que se va a manejar las otras condiciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aplicar? Tenemos que aplicar bajo qué condiciones se va a trabajar. Sabemos que esta es la condición en Y esta es la condición en X. Entonces, en X nos dice que son 4 unidades. Tenemos 1, 2, 3, 4 unidades. Y 4 unidades al otro extremo, ¿va? Si aquí es 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5, negativo 6. 1, 2, 3, 4. Y en la parte en Y va a trabajar 3 unidades. Aquí es 2, 3, 4, 5. Y aquí sería 1, 2, 3, 4. Son 3 unidades. 1, 2, 3. Este sería negativo 2. Bien, una vez que nosotros tenemos la figura, tenemos que determinar los focos, ¿va? Los focos van a estar en negativo 2 raíz de 7. Y raíz de 7 es... Raíz de 7 es 2.64. Entonces vamos a tener negativo 2 más 2 puntos, más menos 2.64,1. Y en el otro sería, para un vértice sería positivo 2,1, y para que fuera negativo sería negativo 6,1. Entonces uno de los focos sería menos más nos da 0.64,1, y el otro sería menos 464,1. Estos serían nuestros dos focos y estos serían nuestros dos vértices. Entonces, una vez que tenemos nosotros este desarrollo, ya podemos hacer la figurita para determinar nuestra elipse, donde podemos expresar estos valores, ¿verdad? 2,1 tendríamos 2 para X, 1, 2,1 es este punto, 2,1. El otro es negativo 6,1. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negativo 6,1. Este sería el otro punto. Estos serían los dos vértices correspondientes a la elipse. Y los focos están en positivo 0.64. Si este es 1, aquí es 0.64,1, y el otro es negativo 4.64. 1, 2, 3, 4.64. Estos serían los dos focos. Foco 1, foco 2. Aquí nos quedaría la figura. Bien, esto es para la elipse. Ahora haríamos la aplicación para la hipérbola. ¿Qué es lo único que nos cambia en la ecuación de la hipérbola? Es la misma ecuación. Lo único que nos cambia es que vamos a tener ahora un signo negativo. En la primera opción tenemos X y en función de A y en función de B como denominador. En la segunda ecuación o en la segunda forma
nuevamente, ¿qué es lo que cambió? Nada más cambió que y, en la función de y, está con el denominador a y la función x está con el denominador b, y nuevamente aparece el signo menos y la igualdad a 1, ¿va? Ese es el único cambio que tenemos en relación a la elipse, la diferencia entre la elipse y la hipérbola. Estas son las dos condiciones. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a fijar? Estos valores, ¿va? Estos valores que siempre uno está en función de x, el otro va a estar en función de y el signo negativo. La ecuación, dentro de entonces vamos a tener el centro, cuando tenemos esta forma, que el centro va a ser HK, y el foco, si es en función de que el signo o el valor de A está en X, entonces los valores van a cambiar en H. Y cuando los valores, el valor positivo está en Y, el cambio va a ser en K. Entonces aquí, cuando es en H, más menos C, y cuando es el vértice, más menos A. Y cuando es el positivo sea en Y, va a ser más menos KC y más menos KA, ¿verdad? Entonces esos serían los cambios que habría que hacer. Nos puede aparecer esta ecuación. Esta ecuación, ¿cómo la vamos a utilizar? Como el mismo desarrollo que hicimos en el círculo. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una igualdad y igualamos o separamos los valores correspondientes. Si este es en función de y, pues voy a utilizar el otro y. Y vamos a utilizar en la otra parte menos x al cuadrado correspondiente con 4x. Y el valor entero que tenemos lo colocamos en el otro extremo del igual. Si este es negativo, pasa a positivo. Bien, una vez que tenemos eso, volvemos a aplicar la ecuación que nosotros ya conocemos. ¿Cuál es? Que decimos el segundo término, la mitad del segundo término al cuadrado, ese es el desarrollo. Entonces, 8 entre 2, negativo 4. 4 al cuadrado, 16. 4 por 4 es un 16. En esta parte de aquí, ¿qué es lo que tenemos? Esto lo podemos aplicar nada más cuando tenemos en función de, no tenemos el entero que tenemos aquí sea 1, pero como aquí el entero es 4, no podemos desarrollar esta parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dividir todo esto entre 4. Si lo dividimos entre 4, entonces sí vamos a tener que vamos a decir 4 va a ser igual factor común y menos 2y. Hoy sí, ya tenemos la ecuación correspondiente a que tenemos un coeficiente 1. Y entonces ahora sí ya podemos desarrollar la parte que estábamos expresando. Nos dice que para calcular es el segundo valor dividido entre 2 al cuadrado. Entonces 2 entre 2 nos va a dar negativo 1 al cuadrado, 1 positivo. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a sumar? ¿Qué es lo que le vamos a sumar al desarrollo de esto? Sería 1 positivo. Bien, una vez que tenemos eso, continuamos con el otro, pero como ya sabemos que va a ser una hipérbola, entonces sacamos factor común negativo, a que va a ser igual a x al cuadrado, menos por más nos da menos 4x. Aquí, como ya tenemos un entero 1, ya podemos hacer el desarrollo, que sería la mitad del segundo término al cuadrado. 4 entre 2 nos da 2, al cuadrado nos da 4. Entonces aquí el valor que le vamos a sumar es 4. Una vez que tenemos esta situación, todos estos valores tenemos que pasarlos al otro extremo, ¿va? Para no cambiar la igualdad. No vamos a pasar 1, porque aquí lo que hicimos es 1 en este paréntesis, ¿va? Pero sabemos que tenemos que multiplicarlo por 4, entonces sería 4 por 1 nos da 4. Este 4 me lo voy a sumar aquí. Bien, ahora voy con el siguiente. El siguiente sí es 4, pero como tiene un signo negativo, entonces sería negativo 4. Este negativo 4
se lo coloco en el otro extremo. Una vez que ya tengo esto, ya puedo definir cuál sería mi ecuación total. ¿Cuál es mi ecuación? Es en función del valor que yo tengo aquí. Entonces, si lo verificamos, sería, hacemos una prueba, y a la menos 1 al cuadrado. ¿A qué es igual y a la menos 1? Haciendo la cuadrática aquí, sería y al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, nos da 2y negativo, y después el segundo término al cuadrado, negativo 1 al cuadrado, 1 positivo. Está bien. Ahora seguimos con el siguiente. Tenemos signo negativo. Entonces decimos x y tenemos el 2 al cuadrado. Y lo probamos. ¿Va? X al cuadrado, x al cuadrado. 2 veces el primero por el segundo. 2 por 2, 4 por x, 4x. Y el tercer término, 2 elevado a la 2. 2 elevado a la 2 es 4. Tenemos bien aquí. Entonces aquí hacemos el cálculo y lo que nos queda es esta ecuación. Una vez que tenemos esa ecuación, como sabemos que la ecuación general nos tiene que quedar de esta manera, de esta forma. Para que quede de esta forma, lo único que tenemos que hacer es la división entre 4. Además aquí nos tiene que quedar 1. Para que nos quede 1, tengo que dividir toda la ecuación entre 4. Dividiéndola entre 4 sería 4 entre 4 nos da 1. Entonces tendríamos y menos 1 al cuadrado entre 1. Menos. Esto, como está un exponente 1, entonces sería x más 2 al cuadrado entre 4. Y 4 entre 4 nos da 1. Entonces esa sería nuestra ecuación general. Para esa ecuación general empiezo a trabajar con cada uno de estos. ¿Quién va a ser el centro? El centro es h, k. ¿Quién es h? H sigue siendo en función de x. Entonces sería negativo 2. ¿Y quién sería k? Positivo 1. Vamos a encontrar el foco. ¿Cuál sería el foco? Tendríamos que ver en cuál de las dos ecuaciones es correspondiente. Si ustedes se fijan, esta nos dice que es y menos 1. Salió positivo, entonces y menos 1, y menos k es positivo. Esta sería la ecuación, ya que x quedó como negativo. Entonces vamos a utilizar todo lo que está correspondiente al valor de k. Entonces para el foco sería h, que h es negativo 2, y k, que es 1, es al que le voy a sumar más menos c. Y c nos dice la ecuación original de arriba que c va a ser igual a raíz cuadrada. ¿Quién es a en este momento? Sería 1. ¿Y quién es b al cuadrado? Es 4. Al final lo que tenemos es raíz de 5. Ese sería c. Entonces 1 más menos raíz de 5 sería el foco. ¿Y cuál sería el vértice? Pues el vértice, copiamos nuevamente el negativo 2 y a 1, que es el valor de k, le vamos a sumar, como dice aquí, más menos a. ¿Quién es a? Es 1. Entonces, más menos 1. Una vez que ya tengo eso, ya lo único que nos queda es hacer el dibujo. Solamente que en la hipérbola tenemos que hacer el cálculo de las asíntotas. Y las asíntotas están aquí aplicadas, ¿verdad? Entonces, en las asíntotas, nuevamente es una fórmula. Y la fórmula nos define que es y menos k más menos a entre b. ¿Quién es a? Es 1. ¿Y quién es b? Es 2 a la 2. ¿Vale? Entonces 1 a la 1 es a y b sería 2. Entonces tenemos un medio, x más 2, como lo establece la ecuación. Entonces al final, ¿qué es lo que tenemos? Y va a ser más menos un medio de x más 2 más 1. Estas serían las asíntotas que habría que representar en la figura. Una vez que ya tenemos la figura, ¿qué quiere decirnos? Que va a haber una positiva y una negativa de estas dos. Tienen que salir dos asíntotas. Para hacer el dibujito, tenemos que dibujar primero las asíntotas. Y las asíntotas nos están estableciendo que son estas de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la primera asíntota? La primera asíntota sería cuando el valor de y
nos da la ecuación o nos da la primera asíntota, que es igual a y a la 1/2 de x, y igual a 1/2 de x más 2, y la otra ecuación sería y a la menos 1/2 nada más. Estas son las dos asíntotas. Entonces, ¿cómo la grafico? Nada más, cuando digo cuando x es igual a 0, y es igual a 2. Cuando y es igual a 0, esto pasa a negativo, entonces x va a ser negativo 4. 1, 2, 3, 4. Negativo 4. Ahora calculo la otra. La otra me dice que y es 1/2 de x. Cuando nosotros trabajamos con y igual a una componente en x más un número, lo que tenemos es una línea recta. Esto no representa una línea recta. Esta es una pendiente positiva, es una pendiente negativa. Se va a dibujar según la medida de las coordenadas. Entonces, ¿cómo podemos calcular para esta asíntota? Pues nos vamos verificamos el centro, y el centro nos dice qué ocurre cuando x es negativo 2 y es 1. Entonces, lo único que colocamos es cuando x es igual a negativo 2. Entonces, cuando x es igual a 2, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos menos 1/2 por negativo 2. Negativo por negativo nos da positivo, 2 entre 2 nos da 1. Entonces, miren, negativo 2, positivo 1. Entonces, quiere decir que para negativo 2, que es aquí, me va a dar positivo 1. Entonces va a pasar por aquí, y cuando x es 0, ya va a ser 0. Entonces quiere decir que el gráfico se va a mover así. Una vez que tengo eso, sé de partida que como esta es la parte positiva, esta es la parte positiva de mi ejercicio, entonces se va a trabajar en el eje Y. Entonces la figura va a ser de esa manera. Lo vamos a poner en negro para que quede bien expresado. El grafiquito iría de esta manera, porque sabemos que va a trabajar en el eje Y, que es el eje positivo. Y ahí tenemos los focos y las vértices. Los vértices van a corresponder a este número. Los vértices van a corresponder a este número, que es donde van a partir, y los focos que van a ser el negativo 2, 1 más raíz de, van a estar en esta posición. Entonces ahí tenemos la figura.